Hola a todas las mujeres que andan por aquí y que al igual que yo desean con todas sus fuerzas ser mujeres sabias. ¿Qué tal si me dejan un saludito en la caja de comentarios y me dejan saber desde dónde nos siguen? Hoy vamos a hablar de mujeres sabias en un área de nuestra vida demasiado importante. Si estamos casadas, por supuesto, si nos estamos preparando para casarnos o si algún día soñamos con hacerlo. Miren, Proverbios 31, 11, 12 nos dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras que se puedan decir sobre nosotras! Ahora, llegar hasta ahí no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Si lo hacemos de la mano de nuestro Dios, nada es imposible para Dios. Y bueno, mientras les digo esto, puedo imaginar a muchas de ustedes pensando, en mi caso particular ya no hay nada que hacer. Mi esposo es un desastre y estoy cansada, ya no quiero luchar más. O tal vez tienes un hombre tan maravilloso a tu lado que dices, ya no necesito aprender nada, todo está maravilloso. Pero sin importar cuáles sean tus circunstancias en las que ahora mismo te encuentres en tu matrimonio, todas necesitamos aprender a ser mujeres sabias delante de Dios. Y en el capítulo, así como hablamos en el capítulo anterior hablábamos de construir nuestros hogares. Las mujeres sabias construyen hogares. Todas soñamos con un hogar maravilloso, pero debemos hacer nuestra parte, asumir nuestra responsabilidad. Y el resto, el resultado, lo dejamos en las manos de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la frase común en sus países o alrededor del mundo, digámoslo así, cuando un esposo no sirve? ¿O qué es lo que usualmente nos aconsejan hacer cuando dicen si tu esposo no sirve? Entonces, ¿qué tal si me lo dejas nuevamente en los comentarios y me dejas saber cómo lo has escuchado? Yo he escuchado esta frase o la conozco más o menos así. Cuando los maridos no sirven, se votan. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación de prioridad número uno después de nuestra relación con Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Tienes una respuesta para eso o conoces la respuesta bíblica para eso? Bueno, Dios dice que la respuesta correcta es la relación con nuestros esposos. Sí, ya sé, no funciona así en la vida real, al menos no para todas. No se ven así muchos matrimonios. ¿Y saben por qué? Porque las formas en que actualmente funcionan los matrimonios no son formas bíblicas, sino culturales. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que, en el orden que Dios ha establecido, la relación humana a la cual tú y yo debemos darle prioridad después de nuestra relación con Dios es a la relación con nuestros esposos. Y yo sé, muchas vivimos en una cultura donde siempre nos dicen que la relación con los hijos o con los padres, porque llevamos la misma sangre, es prioridad. Pero Dios dice algo diferente. Y si queremos ser mujeres sabias que viven a la luz de la palabra, escuchamos la voz de nuestro Dios y la seguimos. Tercera y última pregunta, por ahora. ¿Cuál consideran ustedes que es el núcleo base de la sociedad que ha establecido Dios? Déjenmelo en los comentarios nuevamente. Quiero conocerlas, quiero leerlas un poco, quiero saber más de ustedes. Bueno, yo sigo creyendo y estoy segura de eso, que el matrimonio es esa base que Dios ha establecido. Como lo acabamos de leer en Génesis, del matrimonio se derivan las familias que conforman la sociedad. Bajemos esta pregunta un poquito de nivel. ¿Cuál consideran ustedes que es el núcleo base de la iglesia establecido por Dios? Bueno, también considero que es el matrimonio, pero el matrimonio que estableció Dios, no el que nos están vendiendo hoy con una cantidad de ajustes que le han hecho, no. El matrimonio establecido por Dios en Génesis. Bueno,
Al igual que la sociedad, nuestras iglesias están conformadas por familias, por matrimonios que se derivan en familias. Bueno, no más preguntas por ahora. Sigamos adelante. Entonces, empecemos a meditar un poco cómo deberíamos actuar o qué deberíamos hacer más bien para ser esas mujeres sabias que bendicen a sus esposos y poder tener los matrimonios y las familias que tanto deseamos. Veamos algunos criterios, algunos puntos, algunas sugerencias que podemos tener en cuenta para esto. Primero, fomenta la confianza de tu esposo. La palabra original para confiar es batah. Su significado incluye esta acepción: sentirse seguro, estar despreocupado. Nos lleva entonces esto a afirmar que la mujer de Proverbios 31, que le leímos hace un momento, se ha ganado la confianza de su esposo en tal medida que él no se preocupa y además se siente seguro. Ahora sí, volvamos a las preguntas de reflexión. Hoy vamos a reflexionar mucho, porque sé que lo necesitamos. A veces se nos van los días y simplemente vivimos el día a día, el día a día, y no paramos, no reflexionamos. Y si no hacemos esto, no vamos a avanzar en ningún área de nuestra vida. Siempre es importante parar, reflexionar y corregir. Y siempre, mujeres bellas, siempre guiadas por la mano del Señor. Entonces volvamos nuevamente a nuestras preguntas. Quiero hacerles dos preguntas y en este caso quiero que las contesten sinceramente con toda la verdad del contexto o de la vida de cada una de ustedes en su mente. Es así, no les voy a pedir que la dejen en los comentarios, pero quiero que se hagan la pregunta, que la escuchen y que se la hagan ustedes y la respondan. La primera pregunta es: ¿puede confiar en ti tu esposo cuando se trata de finanzas? Por ejemplo, pensemos en un ejemplo. ¿Puede estar tranquilo tu esposo si te vas de compras sola, sabiendo que no gastarás más de lo acordado y así no traerás deudas innecesarias a la familia? Piensa bien antes de responder. Segunda pregunta: ¿puede confiar en ti tu esposo cuando se encuentran en un momento de crisis? Por ejemplo, pensemos algún ejemplo que se podría presentar. Que tu esposo sea despedido de su empresa, que la empresa de tu esposo quiebre, por ejemplo, y que la única fuente de ingresos de tu hogar sea él. Y que él pueda encontrar en ti o que tú puedas transmitirle la confianza que tú tienes en Dios. En la seguridad que tú tienes en que Dios tiene todo bajo control, que Dios es soberano y que Dios es suficiente y proveerá. Ahí se las dejo, respondan sinceramente. Verás, si nosotras aprendemos a ser mujeres sabias que buscan el consejo de Dios y confían plenamente en Él, nuestros esposos hallarán paz y seguridad en nosotras, sus ayudas idóneas. Ahorita hablamos un poquito de ese concepto. Porque estas dos cosas provienen de Dios y nosotras nos volvemos un instrumento para ellos y bendecimos a nuestros esposos de esa manera. Si un esposo tiene una crisis, hay una situación difícil y nosotras entramos en crisis, pues seguro no les vamos a transmitir ni paz ni seguridad, todo lo contrario. Pero esa paz y esa seguridad debemos primero construirla nosotras con nuestro Dios, para después poder confiar y podérsela transmitir a nuestros esposos. Hay dos áreas importantes que quiero mencionar en el matrimonio que nos pueden permitir generar esa confianza a nuestros esposos. Miremos. La primera son las finanzas. ¿Sabías que ser una sola carne, como lo menciona la Biblia, también implica ser uno solo también en esa área? Esto no funciona así actualmente y culturalmente en los matrimonios, pero Dios dice que sí, que ser una sola carne también incluye una sola carne en las finanzas. Es importante construir juntos el funcionamiento de nuestro hogar en este sentido. Cuidarnos mutuamente de no crear deuda familiar innecesaria, por ejemplo, de evitar peleas alrededor de este tema, de manejar los recursos que Dios provee para nuestro hogar de manera sabia. Y muy importante, cuidar de que no se pierda la confianza en este aspecto de ninguno de los dos. En este caso estamos hablando de nosotras, las mujeres, pero esto debe construirse en doble vía, porque es de esta manera
que podemos abrir una brecha en la relación. Y créanme, mujeres bellas, que hoy día muchos matrimonios se destruyen por, porque empiezan por eso, o sea, la destrucción empieza por esta área. No permitamos que esto suceda en nuestros hogares. No nos hagamos vulnerables en esta área de nuestros hogares. Pensemos en una segunda, la confianza emocional. Y va muy de la mano de los ejemplos que les estaba haciendo ahorita con las preguntas. ¿Has considerado en algún momento que tu esposo debería de ser tu mejor amigo? Y si no lo es, algo no anda bien en la relación. Nosotras necesitamos cultivar la amistad con nuestro esposo. Pues déjame decirte que cuando los años pasen, cuando la pasión física se vaya apagando, porque por ley natural esto va a suceder, cuando los hijos ya no estén en el hogar, cuando los padres también se hayan marchado, esta amistad con nuestros esposos será uno de los más grandes tesoros para contribuir a nuestra llenura emocional, a nuestro tanque emocional. Por eso es tan importante construirla. Estamos hablando de nosotras, pero también necesitamos proveer eso para ellos. Lo mismo en doble vía, siempre es en doble vía, mujeres bellas. Estamos hablando aquí de nosotras, pero todo debe ser en doble vía. Y si del otro lado de nuestros esposos hay cosas de estas que no se están haciendo, no están funcionando bien, más abajito ya les voy a contar un poquito qué deberíamos de hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos construir este tipo de relación? Bueno, piensa en algunas cosas como, por ejemplo, piensa en qué cosas ustedes disfrutaban juntos cuando eran novios, cuando se conocieron. Y síganlas haciendo, tráiganlas de nuevo a la relación, eso no se tiene por qué perder. Busquen espacios donde puedan conversar los dos solos, donde no se sientan a conversar de los problemas y donde no hayan niños, incluso donde no se sienten a conversar por las situaciones de sus hijos, de los niños, sino que sean solo ustedes dos, conversen, conózcanse, hablen mucho, 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 acérquense. Otra cosa que nos llena de vida, rían juntos. Reírse con el esposo, no se imaginan cómo nos recarga emocionalmente. Compartan tareas aburridas, pero también tareas que sean agradables juntos. Créanme que el trabajo en equipo trae más fruto. Busquen espacios solo para ustedes sin hijos, como dije ahorita. Y pues, por supuesto, sé que esto dependerá de la temporada de la vida en la que ustedes estén viviendo. Si acaba recién nacer uno de sus hijos, pues será más difícil desprenderse de ellos. Pero a medida que ellos van creciendo, busquen esos espacios, busquen hermanos en la fe, busquen su familia, sus padres, hermanos que les puedan ayudar y quedarse en un espaciecito, unas horitas con sus hijos para que ustedes puedan recargar su relación. Créanme que es muy importante, mujeres bellas, es muy importante construir esa amistad, porque esa amistad con nuestros esposos va a ser un ancla emocional en nuestra relación y seguro va a ser un ancla emocional que va a ayudar en la vida de tu esposo. Segundo punto. Una mujer sabia a la manera de Dios enriquece la vida de su esposo influyendo sobre él. Ahora, ojo, una cosa es influir sobre el esposo y otra cosa muy diferente es manipularlo. Recordemos lo que decía nuestro versículo al principio, Proverbios capítulo 31, versículo 11. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Mujeres bellas, nosotras siempre influimos sobre nuestros esposos. El asunto está en qué tipo de influencia estamos teniendo o qué tipo de influencia vamos a hacer sobre ellos. Decíamos ahorita que todo empezó en el Génesis, en el Edén, cuando Dios decidió que nosotras seríamos ayuda idónea. Y antes de seguir aquí, quiero hacer una pausa para hablar de este término. Porque la sociedad, el mundo, la cultura, como tú quieras llamarlo, nos ha hecho creer que ayuda idónea es muy diferente a lo que dice la Biblia. Estamos creyéndolo mal. Nos han hecho creer que cuando la Biblia dice que nosotras somos ayuda idónea, somos como un rol de segunda categoría, como si nosotras no tuviéramos valor en sí mismas o simplemente somos lo que somos porque tenemos la etiqueta de ayuda idónea.
como si nosotras fuéramos las esclavas de nuestros esposos que tenemos que hacer todo lo que ellos nos exigen hacer, como si estuviéramos hechas para cumplir los deseos de nuestro rey, el esposo, por encima de nuestra propia vida, incluso de nuestra dignidad. Y no, no y no. Quiero ser muy enfática en esto. No, no es así. No es esto lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y por supuesto, no ha sido el plan de Dios que tenía preparado para nosotras cuando nos creó. Y quiero que eso nos quede súper claro, que eso sea una de las cosas que ustedes se lleven hoy de este estudio. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya acabo de decir qué es lo que no deberíamos hacer. Pero aclaremos entonces qué es lo que no deberíamos de pensar. Pero aclaremos entonces qué es lo que sí dice la Biblia que nosotras somos cuando el Señor dice que somos ayuda idónea. Entonces empecemos por llevar esta frase a el hebreo, a su idioma original. Ayuda idónea es una palabra en hebreo, una frase en hebreo que se dice eser keneh, e indica la idea de una ayuda que corresponde con lo que tiene enfrente. Es decir, una relación que enriquece, que complementa. ¿Sí ven la diferencia? Y una parte muy importante de esa compañera ideal es justo nuestra influencia. Debemos ser esa compañía ideal para nuestros esposos y ser influencia, pero una influencia correcta para ellos. Así que la mujer sabia busca ser ayuda idónea y una buena influencia para su esposo. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es, ponle cuidado, ¿realmente quiero enriquecer la vida de mi esposo y así ser una bendición para él como su ayuda idónea? Y si tu respuesta es un rotundo sí, sí quiero, dime cómo. Entonces lo primero que tienes que hacer o que tenemos que hacer, porque estamos juntas en este barco, que todas podemos hacer sin importar las circunstancias, sin importar lo difícil que sea, sin importar el tipo de matrimonio que hoy tengamos. Si estamos casadas, lo primero que podemos hacer es orar por nuestros esposos todos los días, mujeres. Ellos necesitan estar cubiertos por nuestra oración. Una esposa que ora, déjenme decirles, es una esposa con batallas ganadas, porque es una esposa que vive para Dios, que depende de Dios. Y Dios se encarga de todo. En la caja de descripción del video te voy a dejar una guía para orar por nuestros matrimonios que trae el libro de una mujer sabia, que es el que estamos tomando como base. Se los voy a dejar, si no saben cómo orar por sus esposos, búsquenlo ahí, tómenlo, guárdenlo, pónganlo donde lo puedan ver fácilmente y oren por sus esposos. Otra manera especial que puede enriquecer la vida de sus esposos es amándolos en su lenguaje. A veces queremos que ellos sean como nosotras. Ellos son diferentes. El Señor los diseñó como hombres, son hombres, y a nosotras nos diseñó como mujeres. Somos diferentes delante de Dios en nuestro diseño. Tenemos el mismo valor delante de Dios, pero somos diferentes en nuestro diseño. Sentimos diferente, pensamos diferente, tenemos necesidades diferentes. No olvides que Dios siempre va a estar ahí. Y nosotras necesitamos conocer a nuestros esposos, necesitamos conocer cómo es ese lenguaje de amor de ellos para poder amarlo como ellos quieren ser amados, no como nosotras queremos ser amados. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo quiera amar a mi esposo como a mí me gustaría ser amada, pero hoy estamos planteando algo diferente. Conoce a tu esposo y ámalo como él desea ser amado. Ellos tienen un lenguaje particular. En general, casi todos los hombres tienen en su lenguaje una necesidad de un contacto físico. Hace parte de su ecuación del amor. Y vamos un poco más allá para que sepamos, en el caso particular del esposo de cada una de nosotras, cuáles son esas necesidades. Y quiero dejarles una tarea. Vayan y lean 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4. Les repito, 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4. Léanlo y reflexionen sobre esto. Y recuerden que es un mandato del Señor. Bueno, pensemos en otra forma. Pasemos a otro punto. Y es otra forma de amarlos es a través del servicio. También podríamos hacer esto.
Dependiendo del contexto de cada hogar, podemos pensar en ejemplos. Un ejemplo de esto podría ser cocinar para ellos su plato o su postre favorito. ¿Qué tal sorprenderlos un día cualquiera haciendo esto y no solo en fechas especiales? Porque sé que muchas de nosotras hacemos esto en fechas especiales. Pero ¿qué tal un día cualquiera? Hacerlo y que ellos lleguen de su trabajo y encuentren lo que tanto les gusta y que además nosotras sabemos preparar, así sea algo sencillo. No tiene que ser muy elaborado. Yo sé que algunas tienen habilidades culinarias muy interesantes. No todas la tenemos. Entonces, hagamos lo que podemos con lo que el Señor nos ha dado. Ofrece palabras de apoyo y afirmación. Tú no te imaginas el impacto que esto tiene sobre un hombre. ¿Qué tal convertirte en la admiradora número uno de tu esposo? Y yo sé que hasta el hombre más piadoso tiene sus pecadillos por ahí y que a veces se nos vuelve una lucha, pero vive en modo agradecimiento por el esposo que Dios te ha dado. Y más bien, pide en oración al Señor que te permita admirar, resaltar las cualidades de tu esposo por encima de sus pecados. Ahora, considera la sumisión. Esto no es algo popular y yo creo que nunca lo va a ser y tampoco va a ser algo que promueva la cultura. Pero, mujeres bellas, esto sí es algo bíblico. De hecho, es un mandato bíblico, un mandato del Señor. Leamos o veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y también encontramos Efesios capítulo 5 versículos 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí nuevamente tengo que recalcar que la sociedad, el mundo, como quieran llamarlo, nos ha tergiversado el término sujeción, haciéndonos creer que esto significa que tenemos que someternos a un hombre. En este caso serían nuestros esposos. Algo así como que somos sus esclavas, que no debemos hablar, que ni siquiera podemos opinar, que tenemos solo que obedecer lo que ellos demanden y cómo lo demanden además y cuándo lo demanden. Pero una vez más tengo que decirles que esto es un mal entendimiento de las escrituras o simplemente las personas encuentran la palabra y asumen su significado. Pues por eso debemos ir y estudiar realmente lo que dice la palabra para entender qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y me gusta cómo lo escribió nuestra autora en el libro y se los quiero leer. Seguir el liderazgo del esposo, sujeción es seguir el liderazgo del esposo y seguirlo de manera voluntaria, dispuesta a cooperar, a asumir mis responsabilidades y compartir las cargas, entendiendo que su rol es diferente al mío. Él es el líder, no yo. Y lo principal, entender que lo hago como muestra de obediencia a Cristo. No se trata de mi esposo ni de su carácter, ni de sus virtudes. La sumisión o sujeción de las esposas es una manera de honrar a Dios. Qué maravilloso y qué diferente a lo que nos han hecho creer. Podemos tomar como ejemplo a Cristo, la sujeción de Cristo al Padre, de su actitud humilde y mansa, la cual podemos evidenciar en muchísimos pasajes en nuestra Biblia. Ver cómo Jesús actuaba siempre en dependencia del Padre. Y bueno, te puedes estar preguntando, ¿y si mi esposo no es un creyente, también debo someterme? Bueno, te voy a dar la respuesta bíblica. Sí, debes someterte. ¿Por qué? Porque no vemos en ninguno de estos dos pasajes que haya como un tipo de excepción. Como que diga el pasaje, si este caso, entonces debes someterte. Y si el otro caso, entonces ahí no tienes que someterte. Simplemente Dios dice que debemos hacerlo.
En los dos pasajes dice que los esposos son nuestros líderes y si nosotras nos casamos y tenemos un esposo en casa, entonces Dios espera que cumplamos este mandamiento. Pero me encanta que Dios en su palabra no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos da promesas. Si lo notan en el pasaje que leímos hace un momento, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, Dios le da un gran peso a nuestra conducta en el hogar, mostrándonos lo que podemos ganar si cumplimos con este mandato. Recordemos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por último, dos cosas que debemos tener en cuenta en este asunto. La primera, el liderazgo de nuestros esposos en nuestras vidas jamás estará por encima del liderazgo de Cristo y su palabra. Así que evalúa siempre a la luz de las Escrituras hasta dónde puede seguir el liderazgo de tu esposo y dónde está el límite. Y segundo, la sujeción no debe poner en peligro tu vida y la de tus hijos o la de tus hijos. Siempre debemos mirar esto con sabiduría. Y si no sabes cómo hacerlo y tú dices, no, es que yo no sé cómo establecer ese límite, no sé hasta dónde, entonces pide ayuda. No te quedes sola, pide ayuda. Siempre habrá una mujer madura en su fe cerca tuyo que Dios pueda usar para ayudarte. O tu pastor, el pastor de tu iglesia, que ha sido escogido por Dios para guiar a su pueblo. Tercero, necesitamos buscar siempre el bien de nuestros esposos. ¿Cómo puedes hacerlo? Ten en cuenta los siguientes principios. Primero, no hables mal de tu esposo con nadie, no hay excepciones. Ahora, si estás buscando un consejo con una hermana madura en su fe o con el pastor de tu iglesia, tal vez necesites mencionar algunas cosas para ser orientada correctamente. En estos casos, pide la sabiduría de Dios para hacerlo correctamente. Segundo, si ambos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, entonces tienes un compromiso mayor todavía, porque tu esposo también es tu hermano en la fe. Y recordemos que la Biblia nos menciona muchos mandamientos de cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos en la fe. Tengamos en cuenta esos principios bíblicos. Tercero, cuida tus palabras. Ya habíamos hablado en una de estas enseñanzas sobre nuestras palabras. Si no lo recuerdas, ve nuevamente allá, te los voy a dejar por acá, para que vayas y los busques, escucha la enseñanza, usa tus palabras para bendecirlo, para guiarlo a Dios siempre. Recuerda que nuestras palabras no tienen el poder de cambiar a nuestros esposos, pero sí el Espíritu Santo, pero nosotras somos instrumentos, somos ejemplo para ellos. Y cuarto y último, trabaja con sabiduría para que tu esposo se sienta amado siempre. Recuerda para esto el amor que Jesús nos dejó como modelo. ¿Cómo debemos amar? Mira a Cristo y sigue su ejemplo. El amor que pone primero a otros. Ese fue el amor que nos dejó Cristo. El de amar a los demás como nos amamos a nosotras mismas. Y este principio debemos aplicarlo primero con nuestros esposos. No lo olvidemos. Busquemos Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40 y recordemos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, antes de irme, quiero decirte algo. También te voy a dejar en la caja de descripción del video algunas preguntas para profundizar. No las pases por alto, tómalas y reflexiona sobre ellas. Y no olvides, mujer bella, la mujer que busca ser sabia decide ser una bendición para su esposo. Y al hacerlo, ella misma es feliz. Te animo a probarlo. También te animo a que nos dejes un me gusta si te gustó este contenido, si te está gustando esta serie, estás siendo edificada y estás aprendiendo muchas cosas o reforzando algunas que ya sabías.
Si quieres suscribirte a nuestro canal, si te compartieron este video y no conocías el canal, suscríbete, síguenos, acompáñanos en esta locura que el Señor nos está permitiendo hacer, de compartir con ustedes lo que nosotros mismos hemos aprendido en nuestras vidas, lo que hemos vivido desde que caminamos con el Señor. Activa las notificaciones y te suscribes para que cuando publiquemos nuestros videos los conozcas, los puedas ver, puedas ser edificada, puedas edificar a otros con el contenido. Todos necesitamos y deseamos ser sabios y el Señor nos da cómo serlo, nos enseña cómo serlo en su palabra. Hasta la próxima y bendiciones para ustedes.